Los niveles de poder de un cura son muy difíciles de medir. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el sacerdote de turno no posee poder sagrado alguno por sí mismo, sino que siempre actúa como un catalizador del poder de Dios, que es quien decide cuánto poder sagrado le ofrece y bajo qué circunstancias. Para no tener que repetir esta explicación constantemente, a partir de ahora vamos a obviarla por sabida y nos referiremos siempre al cura como artífice del poder. Empecemos por algo básico. Todos sabemos que un cura puede bendecir el agua, pero ¿cuánta agua puede bendecir? ¿Hay un radio máximo que puede alcanzar su poder? Puede bendecir el agua de una pila bautismal, pero ¿y la de 20 o de 100 pilas? ¿Podría bendecir todo un lago? ¿Hasta cuántos litros de caudal o metros de diámetro puede bendecir un cura? ¿Puede un cura bendecir hasta 150 metros de diámetro de una superficie de agua, pero cuenta un obispo en cambio con un radio de 1 kilómetro? Bien, pues la respuesta es que el radio de bendición de un cura es infinito. De hecho, existe una fecha muy particular en la que se hace la bendición de las aguas, en la que un sacerdote bendice el agua marina de todo el planeta. Es decir, que en ese momento todos los mares y océanos se convierten en agua bendita. Ahora bien, esto tiene sus pegas. Para empezar, ¿cuánto dura? ¿Cómo va a ser que todo el agua del océano sea agua bendita? Pues ahí está la clave. La bendición dura hasta que el agua se profana. Cualquier acto impuro perpetrado o vertido sobre dicho agua la estaría profanando y por tanto iría perdiendo su cualidad santa. En cuanto que un pez se caga en el mar o una ballena se corre o hay un vertido tóxico, el agua deja de ser santa. Por tanto, esta quizás es la bendición menos duradera de todas, ya que por mera estadística, en el mismo momento en el que el sacerdote está bendiciendo todos los mares y océanos, hay un niño cagando en una playa de la India, por ejemplo. De modo que esta bendición masiva no hay que tomarla a pies juntillas, es más bien un brindis al sol, como quien dice. Pero la misma norma se aplica al resto de agua bendita. Un cura tiene poder para bendecir una pila bautismal o 20 o 100 si le da la gana, y dicha agua quedaría bendecida indefinidamente. Pero si llega un pájaro y se caga en la pila, entonces habría que limpiarlo y bendecirla de nuevo. Lo mismo aplica también para la tierra y el aire. También se puede aplicar a objetos, y eso me hizo preguntarme, ¿se puede bendecir un arma? Y la respuesta es sí, siempre y cuando no sea usada para algo impuro después, como por ejemplo, dispararla contra alguien. Es decir, el radio de bendición de un cura es infinito, tridimensional y todoterreno. Por último, a cuenta de esto, ¿es más potente la bendición de un obispo que la de un cura? ¿Tiene el Papa el poder de bendición máximo que puede usar un humano? Bien, pues eso lo veremos cuando hablemos de los exorcismos. Siguiendo con las sustancias benditas, surge una pregunta: ¿es importante el recipiente? Y la respuesta es sí, es importante. Pero todos vimos cómo durante la pandemia había curas bautizando a niños con una pistola de agua para evitar el contacto directo, por ejemplo. Bien, eso se considera circunstancias extremas. Aunque podría haber usado un hísopo, que es un objeto sagrado para rociar agua bendita a distancia, así que mal hecho por parte de esos curas. Usar una pistola de agua o una garrafa o cosas así se considera un trato indigno para el agua bendita o los óleos. Pero he aquí entonces la pregunta: ¿hace eso menos sagrada a la sustancia? Si fueras a exorcizar a un endemoniado, ¿tendría menos poder sagrado el agua bendita que rociemos si esta la teníamos en una cantimplora de Hello Kitty en vez de en un frasco de cristal? Y la respuesta es no. El agua bendita de Hello Kitty tiene el mismo poder sagrado que cualquier otra. Lo que ocurre es que, aunque la sustancia no pierde poder, paralelamente a ello el cura que haya decidido meter el agua sagrada en esa cantimplora tendrá un cargo de conciencia sobre su alma por haber utilizado un recipiente indigno. Tal vez entonces el resto de actos sacros de ese cura pierdan parte de su efectividad, al menos hasta que se haya confesado. Veamos ahora otros de los poderes básicos de un cura: la absolución, la capacidad de purificar tu alma a través de la confesión de los pecados. Bien, pues lo primero que hay que saber es que un cura en realidad no puede hacer eso. Cuando confiesas tus pecados y el cura te perdona y te pone alguna penitencia, en realidad no ha limpiado tu alma del pecado en cuestión. Tu alma sigue sucia y sigue sin ser apta para entrar al cielo. Lo que ha hecho el cura es impedir que bajes al infierno por tu pecado.
Pero si murieras en ese instante te quedarías atrapado en el purgatorio durante un tiempo. Para que tu alma sea limpiada por completo, además de esto tienes que recibir una cosa que se llama indulgencias. Un acto de especial solemnidad en el que te consagras a Dios, por ejemplo, realizar una peregrinación a Lourdes o cosas así. En resumen, un cura no puede limpiar tu alma, al menos no lo suficiente como para que vayas al cielo. Lo máximo que puede hacer es evitar que vayas al infierno. Hasta ahí llega su poder. Y esto nos lleva a varias preguntas. ¿Se puede perdonar a priori, como hemos visto en series y películas medievales o como se hacía en las cruzadas? Y la respuesta es un rotundo no. La Iglesia tiene concilios y otros momentos clave en los que decide qué es válido y qué no lo es. Así que si bien en el medievo esto sí que se hacía, hoy es totalmente imposible. Vale, pero ¿se puede perdonar sin escuchar la confesión? Es algo que también hemos visto en películas como El Rito, en el que el exorcista perdona así sin más todos los pecados del cura que le va a acompañar para que entre limpio al exorcismo, sin haber escuchado siquiera qué pecados acaba de absolverle. La respuesta es complicado. Podría hacerse en un caso de emergencia a alguien de confesión frecuente y asumiendo tan solo pecados veniales, es decir, cosas de poca importancia. Pero si no es así, el cura podría haber cometido un error y esos pecados no quedarían perdonados. Lo mismo pasa si te intenta absolverte pecados de los que en realidad no te arrepientes. En el caso de la extrema unción, en la que el moribundo está tan débil que no tiene fuerzas o tiempo para dar cuenta de sus pecados, el sacerdote tiene poder para perdonárselos si éste afirma arrepentirse de todos en general. Y a partir de ahí, pues ya queda en manos de Dios. Pero esto me sugirió una pregunta capciosa. ¿Qué pasaría si una persona recibe la extrema unción, pero justo después de haber quedado limpio, tiene un pensamiento impuro y se muere? La respuesta es que, para empezar, sería un pecado venial, seguramente. Pero aún así, se dice que el alma de una persona está hasta 5 minutos en juego después de su muerte. Digamos en el periodo de gracia que tarda en llegar hasta el cielo, el famoso túnel con la luz al fondo en el que le ves toda tu vida pasar ante tus ojos. Ahí todavía puede arrepentirse post-mortem y ser perdonado ya no por el cura, sino por Dios directamente. Esto último no es algo que esté establecido oficialmente, pero, cito textualmente, es piadoso pensar que es así. Y con tu pan te lo comas. Bien, vamos ahora con lo bueno, vamos con los exorcismos. Para empezar, suceden dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, ningún sacerdote corriente puede exorcizar un demonio. Y por otro lado, cualquier persona sería capaz de exorcizar un demonio. ¿Esto cómo es posible? Pues por dos razones. Primero, ningún cura puede realizar legalmente un exorcismo, ni siquiera un obispo, ni siquiera el mismísimo papa. Tan solo puede hacerlo el exorcista oficial de la diócesis, y además para eso tiene que recibir un montón de permisos especiales. Esto es debido a lo peligroso que resulta un exorcismo y a lo difícil que es discernir entre una posesión supuestamente real y una enfermedad mental. Pero bueno, obviando esto, solo el exorcista oficial puede hacerlo. Ahora bien, si nos saltamos la legalidad, técnicamente tiene un cura poder para exorcizar, y la respuesta es sí, técnicamente tiene ese poder aunque no esté permitido usarlo. Es más, ni siquiera necesitas ser cura. Cualquier persona creyente podría hacerlo, aunque por razones obvias está muy poco recomendado. Esto es por lo que hemos dicho al principio. El poder en realidad no proviene del cura. El poder procede de Dios, y es Dios quien decide hacerlo pasar a través del cura. Y esto lo hace atendiendo al grado de santidad del cura o de la persona en cuestión. Para que lo entendamos, se presupone que el papa es más santo que un obispo y que un obispo es más santo que un fraile, pero esto es solo una presunción. La santidad verdadera de una persona en realidad es desconocida, depende de la pureza de su alma, de su bondad, de su fe y de los actos puros o impuros que haya perpetrado en vida. Eso quiere decir que un ciudadano cualquiera podría ser más santo que el mismísimo Papa y no saberlo. O en otras palabras, un tipo cualquiera de la calle podría disponer de un poder sagrado muchísimo más potente que el de todo el Vaticano. Al fin y al cabo, ¿cuántos santos anónimos hay en el mundo? Pero esto nunca lo sabremos. El único que lo sabe a ciencia cierta es el propio Dios. Y por eso a los humanos no nos queda más remedio que basarnos en la presunción de santidad que hacemos, aun sabiendo que nos podemos equivocar. Y esto resuelve la cuestión que dejamos pendiente al principio. Técnicamente, todo creyente puede bendecir, exorcizar o imbuir algo de poder sagrado, preferiblemente usando un bendicionario y realizando la bendición correcta. Sin embargo, esto sería como jugar a la ruleta rusa, así que mejor no arriesgarse. Entonces quise saber qué se necesita concretamente para ser santo.
La respuesta es que puedes ser santo sin que nadie lo sepa según el estatus anónimo de santidad que ya hemos explicado. Pero, para ser reconocido como santo por la Iglesia, tienes que haber realizado como mínimo 2 milagros. Porque el primero, pues ya sabes, puede haber sido casualidad o un malentendido. Con 2 ya no hay duda. Y esto además se suele hacer post-mortem. Por ejemplo, si 2 enfermos terminales rezan pensando en ti y se curan milagrosamente, enhorabuena, ya cuentas como santo, al menos que la Iglesia sepa. Porque técnicamente santo es cualquiera que haya logrado ingresar al cielo, y nadie sabe quién lo ha conseguido y quién no. Pero si esto es así, ¿puede uno ser santo sin ser creyente? La primera respuesta fue no. Pero quise rizar más el rizo hasta el límite. Imaginemos a un niño que es bueno y puro como él solo, que siempre se ha comportado de acuerdo a como lo querría Jesucristo, que jamás ha pecado y nunca ha faltado. Pero el niño, pues no es creyente, por lo que sea. Entonces el niño se muere, y después 2 enfermos terminales rezan pensando en él y se curan. ¿Por qué iban a rezar pensando en él si ni siquiera era creyente? Pues porque su bondad les inspira. Ya está. Entonces esos 2 terminales van y se curan milagrosamente. ¿El niño es santo? Tras mucho reflexionar, la respuesta es que si se realizaron esos milagros, entonces el niño está en el cielo, y eso se podría considerar santo. Por lo tanto, ¿se puede ingresar al cielo sin ser creyente? Y la respuesta es: lo estamos discutiendo. Concretamente es algo que están debatiendo desde el Concilio Vaticano II. Las cosas de palacio van despacio y en el clero ya ni te cuento. Nos hemos alejado un poco de los niveles de poder de un cura, pero ya para terminar quise satisfacer mi curiosidad. Según los curas, ¿existe la magia? Pues por lo visto la magia convencional no. Para que lo entendamos, solo existen 2 tipos de magia, la sagrada o la demoníaca, que no es más que poder angelical corrupto. Pero ningún humano puede poseer poderes mágicos. Cualquier acto sobrenatural que perpetúe sería como catalizador o bien de Dios o bien de algún demonio. Por último, solo me quedaba una pregunta. Sé de buena tinta que los sacerdotes de todo el mundo, al margen de realizar los sacramentos, también rezan todos los días por el bien del mundo y de la humanidad. Y esto me hizo preguntarme, ¿significa eso que el rezo masivo y diario a través de todo el planeta que hacen todos esos sacerdotes es lo que mantiene sagradamente protegido el mundo? ¿Es como lo que hacen los psíquicos con el trono dorado de Terra en Warhammer 40.000 para mantener al emperador? ¿Y qué pasaría si los curas dejasen de rezar? ¿Se quedaría el mundo a merced del mal y de los demonios? La respuesta es que, para empezar, el asunto no es como el de los psíquicos del trono dorado. Y sí, hablé con el sacerdote sobre el trono dorado de Terra. ¿Por qué? Pues porque estos no son literalmente succionados de su poder psíquico contra su voluntad. Los curas no tienen poder real, solamente el que Dios les presta. Y esos rezos diarios a través del planeta no los hacen a la fuerza, sino voluntariamente. En cuanto a qué pasaría si todos dejasen de hacerlo, en teoría, nada. No pasaría nada, porque no se hace con un propósito instrumental, es decir, que no lo hacen para mantener el mundo en pie, sino como un mero acto de amor a Dios y su creación. Aunque realmente no sabemos qué tal le sentaría a Dios que todos los curas dejasen de rezar de repente. Es un riesgo que todos corremos. Y bueno, hasta aquí los niveles de poder de un cura. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. That shit came off the top of my fucking head.